Bueno, presentamos a nuestro invitado de hoy, que nos da gusto que nos acompañe, Rafita, porque siempre hacemos buena mancuerna aquí en las entrevistas. Nos acompaña la maestra Luisa Amanda Rivero Espinosa y es candidata a jueza federal en materia penal. ¿Cómo estás, maestra? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa y Manu. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Estoy muy bien, muy emocionada por esta entrevista que vamos a tener. No, pues te agradecemos de que te tomes este tiempo, maestra. Y fíjate que pues siempre comentamos también, porque sí creemos, al menos en medios independientes, que ha faltado bastante pues de explicar qué hace cada miembro, cada candidato de los que se elegirán en apenas poco menos de 3 semanas en estas elecciones inéditas e históricas del Poder Judicial. Si nos puedes explicar un poco, ahora sí que sin tanto término jurídico, pues qué hace una jueza federal en materia penal, ¿no? Porque sí tenemos una idea más o menos de qué hacen los jueces, pues los jueces de ahí de los ministerios públicos y los magistrados, pero pues qué hace, en tu caso, una jueza federal en materia penal, maestra. Bueno, los jueces federales en materia penal, al menos aquí en Ciudad de México, se dividen en varias subramas, por así decirle. Unos conocen como tal del procedimiento y de los procedimientos penales y de los delitos del fuero federal, o sea, que están contemplados en el Código Penal Federal. Otros conocen de solicitudes de intervención de comunicaciones, de intervención de geolocalización. Otros jueces también penales conocen de las ejecuciones de las sentencias, o sea, vigilan que los sentenciados cumplan tal cual su condena de prisión, pero también vigilan sus condiciones de internamiento, es decir, que se les proporcionan unas condiciones de internamiento dignas, si bien acordes a que están privados de la libertad, las condiciones deben ser dignas y en protección a sus derechos humanos. Esos 3 tópicos de manera esencial y a grandes rasgos son los que conocería un juez en materia penal. Entonces, aquí en Ciudad de México, en materia penal federal, existen los jueces penales que, como te digo en un principio, conoce de los procedimientos, amparos en materia penal, los jueces de ejecución, que son los que vigilan las condiciones de internamiento de sentenciados, los jueces que están adscritos a centros de justicia que también llevan procedimientos, pero ciertos procedimientos por algunas reformas que ha tenido la ley penal y la propia Constitución, y bueno, los jueces penales que son de arraigo, intervención de comunicaciones. Por eso es que la rama tan solo penal se subdivide en 4 submaterias, por así decirlo. Fíjate, Luisa, está muy interesante el tema de los jueces que se dedican a intervención de comunicaciones. Ahorita te voy a pedir que nos expliques un poco más de eso, porque es muy, muy relevante, ¿no? En el contexto de la estrategia de seguridad. Pero bueno, Rafa, adelante con nuestra invitada. Pues bienvenida, Amanda, y mucha suerte, mucho éxito. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Es muy importante la materia penal y quiero ir y poner énfasis en algo que me tocó a mí cuando estábamos en Palacio Nacional, cuando cubríamos las mañaneras y que nos llegaba muchísima gente que desafortunadamente, pues, gente que iba pasando por algún lugar en un momento menos indicado, se robó algo, otra persona, hubo un secuestro de otra persona, cosas así, y que por las características, fíjense nada más, por las características físicas de una persona, hoy, y no me vas a dejar mentir, desgraciadamente hay presos injustificadamente, nada más porque iban pasando por ahí. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué te lo pregunto? En México persiste una gran necesidad de mejorar profundamente el sistema judicial penal. Los desafíos son diversos y muy significativos. En particular, la disminución de altos índices de impunidad, optimizar el acceso a la justicia para todas las personas, sobre todo aquellas que pertenecen a grupos que enfrentan desigualdad estructural, que enfrentan mucha desigualdad
por los poderes fácticos, por los poderes económicos, y que se tiene que garantizar la justicia penal siempre apegada a los derechos humanos. Sin embargo, por décadas eso no ha pasado y desafortunadamente vivimos una justicia penal que carece de justicia y que tiene una gran deuda social. Yo te pregunto, Amanda, tú que vas a un tema tan sensible en materia penal, ¿qué se necesita cambiar en nuestro país en este momento histórico donde se va a cambiar al Poder Judicial? Yo creo que en primer punto hay que tener en cuenta y no olvidar que la reforma se da a través de o como base de un hartazgo social no nada más ante jueces, magistrados y ministros, sino también viene a partir de cómo se conduce el Ministerio Público, que hay que tener presente que el Ministerio Público no es el Poder Judicial, es muy diferente. Pero bueno, evidentemente, al llegar un asunto, en este caso en materia penal, ante los juzgados federales o locales, y no encontrar la sociedad, la gente, la víctima, incluso la persona imputada, no a la que ya se le comprueba el delito, sino a la persona que está siendo investigada, a no encontrar una sentencia realmente justa o acorde a cómo se dieron las circunstancias, pues viene esta decepción del sistema judicial. Una reforma que, si bien ha sido criticada, fue muy criticada en su momento tanto por personas de diversos perfiles, no nada más los que trabajamos en Poder Judicial adentro, hubo críticas también de otros sectores del país. La realidad es que es necesaria. ¿Y qué es lo que se pretende o qué es lo que se busca? ¿Qué buscamos perfiles como el que yo vengo a ofrecerle a la sociedad? Es una justicia social, cercana a la gente, pero no como un eslogan, sino como una forma de vida profesional. Y qué importante el tema que mencionas de que hay inocentes dentro de la cárcel. Sí, eso es muy verdad. Y te quiero contar un asunto que de hecho me une profesionalmente al invitado que van a tener el viernes, al candidato Federico Anaya. A él en algún momento representó a un indígena tzotzil en Chiapas que se le acusó de delitos federales. Duró en la cárcel más de 20 años. En algún momento, yo no he trabajado siempre en Poder Judicial, previamente a ingresar al Poder Judicial yo litigaba. En el despacho en el que yo pertenecí, llevamos el asunto posteriormente del candidato a ministro y lo empezamos a defender advirtiendo violaciones graves a sus derechos humanos, y no violaciones graves procesales nada más, sino de diversa índole. La ley marca que se puede solicitar un incidente como un proceso de reconocimiento de inocencia, en donde tú dices, oye, hay todas estas pruebas que indican que es inocente y sin embargo lleva más de 20 años encerrado. El Poder Judicial dio la espalda. Fuimos a la Suprema Corte dio la espalda, a pesar de que las pruebas eran evidentes. ¿Qué se logró con toda la movilización, no nada más de la familia del sentenciado, no nada más del apoyo legal, sino incluso la movilización de organizaciones sociales que había detrás de toda este tema a favor del indígena, que obligamos que el expresidente Enrique Peña Nieto otorgara el indulto, que otorgara el perdón, por así decirlo. O sea, no es que le dijera, bueno, sí fuiste inocente y por eso ya quedas absuelto, no. Se logró que se le otorgara el perdón por lo que había cometido. Y este es un claro ejemplo de que el Poder Judicial falló. Tenía en sus manos la histórica labor de decir, oye, también como institución hemos fallado, entonces pues compongamos un poquito esto. ¿Por qué considero que no lo quisieron hacer? Para no abrir una caja de Pandora, para no abrir más asuntos similares a eso. Pero bueno, pues con el nuevo Poder Judicial podríamos esperar que haya hayamos jueces valientes que le entremos a temas así, ¿no? Que le demos a la gente la justicia que merece, y si en algún momento se advierte que se equivocó cierto funcionario en emitir una sentencia, pues que tengamos el valor, se reconozca y se arregle lo más rápido y lo mejor posible. Gracias. Maestra, siempre por lo general le preguntamos a todas las invitadas e invitados, viendo tu currículum, pues estudiaste en la UNAM, has estado en
en despachos más enfocados o en trabajos más enfocados a derechos humanos también. Pero bueno, algunos nos dicen que sí, otros nos dicen que no, que se me hace bien que digan, pues la verdad, yo en un principio estaba o no de acuerdo, pero ¿tú fuiste de quienes estuvieron de acuerdo desde el inicio de la elección o tuviste tus reservas al inicio en este proceso? No, yo tuve mis reservas, sin embargo, sí quiero expresar cómo sucedieron las cosas dentro del Poder Judicial. Yo actualmente soy secretaria de juzgado cuando se da todo este tema de movilización dentro del Poder Judicial para defender la independencia judicial. A nosotros muchos titulares nos pidieron que nos portáramos de forma institucional, o sea, que apoyáramos a la institución. La realidad es que en algún momento cuando se nos tomaba ya en cuenta el voto para ver si queríamos o no continuar en el paro, pues el voto no era libre, no era secreto, el voto era público. Entonces muchos por represalias pues optábamos por abstenernos a votar, pero una abstención implicaba para ellos un voto a favor de continuar con la protesta, con el no ir a trabajar. Pero bueno, pues finalmente fue una protesta que solamente dejó ver las carencias de organización que hay dentro de Poder Judicial, porque pues uno podía darse cuenta que las votaciones supuestamente eran exorbitantes, las personas que decían sigamos en paro, pero ibas afuera de los edificios de Poder Judicial y las personas que estaban eran mínimo. Y bueno, no hablemos de titulares, ¿no? Los titulares menos se paraban por ahí, entonces considero que le quitó toda legitimidad a una lucha que se quiso hacer. Y también le quitó legitimidad porque no había realmente una propuesta. Realmente era conservar, sí, digámoslo, ciertos privilegios, la realidad es que sí, privilegios que se dejan ver no nada más en corrupción, y no hablo de recibir dinero, porque el nepotismo también puede ser considerado corrupción. Y bueno, pues algunos otros que se han tenido. Entonces, creo que con esta reforma tenemos la oportunidad histórica de cambiar esa percepción, de demostrarle a la gente que sí puede haber un poder judicial cercano a las causas sociales. Pues qué buena respuesta y pues te agradecemos, ¿no? La honestidad, porque al final ya nada más veíamos, como bien señalas tú, fíjate, eso puede ser exclusiva, Rafa, ¿no? Que no le respetaban el voto de la gente que ya quería, que ya no quería que siguieran ahí, que se abstenía en esta huelga o protesta pagada, bueno, con pago, ¿no? Recibiendo pago, que lo que hizo fue alienar más, ¿no? A gran parte de la población del Poder Judicial y no, al final sacaron una norma piña y a caminar media cuadra en un hecho que sí, la verdad, se vio muy, muy lamentable. Adelante, Rafita. Yo creo que es muy importante lo que dice Amanda, porque mira, qué bueno que se da esta situación, que podemos platicar con ella, Manuel, la audiencia, para saber lo que se estaba jugando en ese momento ante las protestas, los medios de comunicación y todo esto, y pues que salga ella y que valientemente diga, pues si hubo presión, si hubo manipulación, si hubo desinformación. Y qué bueno que pues que se diga ahorita, que sabemos que estamos al cuarto para las 12, ya para la elección, pero que se sepa, porque sí, esto para mí se me podría hacer una exclusiva, mi estimado Manuel, audiencia, de que una juez valiente que ahorita dice, claro que se necesita cambiar al Poder Judicial por el nepotismo, el tráfico de influencias, la corrupción, todo lo que vivimos y lo que se ha vivido durante décadas. Y yo le quiero preguntar a Amanda, ¿qué opinión tiene de esta comentocracia, de estos medios de comunicación, de la misma oposición que los apoyó a ustedes, si quieren ponerlo así, de que no, es que esta reforma está mal y que todo va a salir mal? Incluso ya vemos las declaraciones de Xóchitl Gálvez, ya vemos las declaraciones de Kenia López Rabadán, de ciertos actores y líderes partidistas de la oposición que dicen que esto va a ser un fracaso. ¿Tú qué opinas de eso, Amanda? Porque yo creo que también es muy importante, tú que viviste, tú que has trabajado en las entrañas de ese monstruo que se llama Poder Judicial,
y que pues debemos de saber todo lo que ahorita tú comentas, todo lo que dices de violación de derechos humanos, de falla del sistema, y que digo, no tampoco vamos a generalizar, pero que es muy importante para la audiencia que era necesario y urgente este cambio al Poder Judicial. ¿Tú qué opinas, Amanda? Sí, claro. En primer lugar, sí quiero dejar muy establecido que no todas las personas que estamos dentro del Poder Judicial podemos ser juzgadas con la misma vara. Hay incluso titulares muy rescatables y que por razones de cómo se han dado las circunstancias de que tienen que salir la mitad en este 2025 y otra mitad 2027, se volvieron a postular, y creo que esos titulares son, aunque excepcionales, esperaría yo que se les siguiera considerando y ojalá se obtenga el voto. ¿Cómo veo la respuesta de la oposición? Pues creo que es oportunismo, porque durante todo el tiempo que estuvo el PRI, el PAN, a cargo del Poder Ejecutivo, cuando tuvieron sus propias mayorías en el Poder Legislativo, pues hubo la opción de poder, si bien no una reforma estructural del Poder Judicial, sí una reforma de las leyes que lo regían. Y así evitar más actos de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias, de que se vieran como un poder privilegiado, un poder en donde nada más los que tenían la capacidad económica podían tener esa justicia, ¿no? Yo quiero expresarles que durante el litigio, muchas veces, siendo abogada, padecí el menosprecio de los operadores judiciales, y no nada más de jueces, también de secretarios, de oficiales, hacia las personas, hacia los representados e incluso hacia nosotros como abogados. El menosprecio, la falta de capacidad, el cómo cerraban las puertas para que no se entrara, tan es así que cuántas cosas no sabemos de los grupos que han ido a manifestarse fuera del Poder Judicial, y yo no he visto una sola ocasión en donde un titular haya salido a la calle a platicar con ellos. Entonces es muy paradójico cómo ahora todos esos titulares, todos esos funcionarios salimos a la calle a defender una independencia judicial, ¿no? Yo considero entonces que toda esta opinión de los grupos empresariales, de los otros partidos políticos, pues es más un oportunismo para atacar sin sustento alguno una reforma que era necesaria. A lo mejor tiene algunos puntos que se pueden matizar, sí, pero pues la realidad es que en el fondo era necesaria. Incluso la ministra presidenta, cuando toma el cargo por primera vez, ¿qué es lo que marca en su agenda? Ir a visitar a nosotros los funcionarios, ir a visitar, tomarnos las fotos, donde también nos piden que nos portemos de forma institucional, le demos la mano, nos tomamos fotos, porque no se puso a ver. Ella en ese momento ya sabía que se pretendía una reforma. O sea, lo ideal era que pusiera los ojos, enfocara su trabajo en eso, que ella decía que no era lo correcto, ¿no? Pero no, prefirió hacer un tour por todos los edificios del Poder Judicial. Pues aquí están las consecuencias. Maestra, también, sí, bueno, muy buenos datos, Rafael. Vamos a tener ahí varias cosas para compartir en redes. En cuanto a tus propuestas, porque un problema que hemos visto nosotros, no sé si ustedes lo han visto o si puedan hablar con estas reglas del INE, es precisamente, nos da la impresión en medios digitales, y como que no se le ha dado tanto realce que debería de darse a esta elección. Cuando son elecciones pues de puestos políticos, siempre vemos los anuncios de ya viene la fecha. Aquí hemos notado como que casi lo opuesto, ¿no? De hecho, hoy no tiene que ver directamente con tu candidatura, pero hoy se preguntó y se señaló que va a haber una semana de explicación de cómo votar, de cómo es el tema de los números en la conferencia diaria de la presidenta. Y pues sí, para orientar, nos ve mucha gente en Ciudad de México,
para orientar un poco a la gente que tome su decisión, pues ¿qué propondrías tú? ¿Con qué te diferenciarías, no? ¿Qué puedes mejorar? Como se dice popularmente en el argot, ¿qué áreas de oportunidad ves ahí para mejorar el desempeño de los jueces en el puesto que tú compites? Yo, respecto a mí, considero que el perfil que he manejado de forma laboral, e incluso es mi convicción de vida, es una justicia social. Yo comúnmente a la gente cuando voy a volantear, porque prácticamente el INE solo nos deja volantear y tener redes sociales, lo que les pido es que googleen mi nombre y ahí pueden darse cuenta de toda la labor en apoyo a organizaciones sociales, a causas sociales que he representado, que he tenido. Creo que eso a mí me haría diferente a muchos candidatos que se la han pasado dentro del Poder Judicial, y no es que sea malo, pero el conocer las limitaciones que hay en la calle, el conocer y representar a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, como por ejemplo a víctimas indirectas, o sea, bueno, a los familiares de los desaparecidos, en algún momento también fuimos los abogados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que fueron los pobladores que se opusieron a la construcción del entonces nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ahí en Texcoco. También representé a pueblos y comunidades indígenas en otros estados del país, a policías comunitarias de Guerrero, Michoacán, a personas migrantes. Creo que todo eso a mí me da la convicción de realmente ejercer un cargo en donde mi visión va a ser proteger derechos humanos. Creo que es lo que a mí me hace diferente, y bueno, lo que también invito es que pues siempre hay un pasado que nos va a seguir. Entonces, si algún otro candidato tiene un pasado oscuro y ahora se presenta como un candidato honesto, como un candidato cercano al pueblo, pues creo que bastaría con googlearlo o incluso acercarse a la gente, ¿no? También yo les he dicho, pues, el día que quieran acercarse a mis colaboradores, creo que más que nada ellos pueden hablar de uno mismo, eso no se puede ocultar. Maestra, pregunta, por ejemplo, aquí uno dice, un ciudadano dice, me gusta sus propuestas, que comenten qué boleta va, qué color y qué número es. Sí, yo voy a ser votada en Ciudad de México, en el Distrito Judicial 1, que son distritos electorales 20 y 22, pertenecen a Iztapalapa. Son varias colonias, lo pueden checar en mis redes sociales o incluso en las mismas páginas del INE, ¿no? Que ahí ponemos el número de sección de nuestra identificación y les arroja la boleta. Yo voy a estar en la boleta amarilla con el número 11, en el área de penal, o sea, en el recuadrito verde agua. Sí, es un poquito complicado, pero... Oye, Luisa, ¿qué lugares ha recorrido? Bueno, pues ahorita nos enseñas Iztapalapa, ahí te vimos en un mercado a ras de tierra. Sí. Nos preguntan qué lugares has estado. Pues de hecho el viernes fui a la colonia, el domingo, perdón, fui a la colonia Juan Escutia, había un tianguis enorme, entonces me metí ahí, he ido al pueblo de Santa Cruz Mellehualco, a la colonia de Santa Cruz Mellehualco, he estado muy cerca en los alrededores de las Utopías, en Santa Marta Catitla, o sea, realmente Iztapalapa es enorme y pues he recorrido he privilegiado donde haya más gente, ¿no? Que es en parques, en mercados, en tianguis y en las salidas de los metros y del cablebús y del, bueno, el tren ese que va arribita, se me olvidó el nombre, pero sí, he privilegiado donde más gente puedo encontrar. El trolebús elevado. El trolebús elevado, exactamente, sí. Oye, Amanda, aprovechando ahorita que estás hablando de esto, perdón, Manuel, para que nos digas cómo has sentido la efervescencia de la gente, cómo te ha tratado, cómo has platicado con la gente, cómo la has sentido, en el sentido de que sabe que se tiene que votar, no sé, o sea, dame tu opinión, tu perspectiva, tu criterio de todo esto, porque yo sí creo, y yo lo he visto, fíjate, aquí en Jalisco, yo sí veo a la gente con la efervescencia de salir a votar.
y sabemos que Iztapalapa, yo soy de Iztapalapa, Iztapalapa es una alcaldía que sale la gente a votar, que es muy participativa en el voto y que es de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México en tema de votos. ¿Tú cómo lo has sentido, Amanda? La verdad es que la gente ha sido muy receptiva, muy respetuosa. Obviamente me he encontrado personas que no están de acuerdo, que dicen es que va a ser la misma corrupción, pero bueno, ninguna se ha portado de una forma grosera. Incluso el momento en el que se da algún debate porque piensa que yo voy a hacer lo mismo que vienen haciendo los otros jueces, siempre terminamos pues evidentemente dándonos la mano y decirle que ojalá pueda obtener su voto de confianza y poder cambiar un poquito esa imagen que tiene del Poder Judicial. No todos somos así, pero la gente realmente, Iztapalapa ha sido muy, muy receptiva y yo estoy muy contenta de que afortunadamente me haya tocado ser votada por ellos, porque son gran parte de la población que también han impulsado esta reforma y creo que su voto es importante para poder alcanzar el motivo de las votaciones. Entonces yo estoy muy confiada que Iztapalapa va a salir a votar. No estoy confiada que sea por mí, ojalá que me den la oportunidad, pero bueno, creo que van a salir muy buenos resultados de ahí. Dice Miguel Ángel, venga al reclu al lado de la bandota, pues seguramente ahí le tocará dar la vuelta. Sí, Luisa, pues muchas gracias. ¿Algún último mensaje aquí para la gente que nos ve, las cientos de personas que nos ven aquí? Adelante. Sí, claro que sí. Es un mensaje con el que he cerrado mis entrevistas y como se los mencioné durante el transcurso de ella, no es un eslogan, realmente mi justicia sería social, incluyente y cercana a la gente. Con eso yo me quedo. Pues ahí está, Rafita, muy buena entrevista. Muchas gracias, maestra Luisa, y pues que nos recuerde una última vez su número y el color de boleta para la gente. Boleta amarilla número 11 en el área de penal, cuadrito color verde agua. Muchas gracias. Gracias. Pues, suerte y éxito. Gracias. Suerte y éxito en 2 semanas y media que son las votaciones. Sí, muchas gracias. Bye, bye.